¿Cuál es el mecanismo de la Iglesia de hoy que es diferente del de los católicos en el pasado, que los católicos usaron erróneamente para ejecutar a escépticos como Giordano Bruno y Galileo, y si es posible, sin versículos de la Biblia? Lo prometo, sin versículos de la Biblia, Gabe. Bueno, aquí está la clave. En primer lugar, la Iglesia no ejecutó a las personas. Tienes que entender que en la era de la cristiandad, en aquellos tiempos, teníamos reyes cristianos y países cristianos, y en ese preciso contexto, un ataque contra la Iglesia se veía como un ataque contra el Estado porque ambos estaban muy estrechamente aliados, ¿verdad? Y así, incluso por ejemplo, las Inquisiciones y demás, el Estado le pedía a la Iglesia que le dijera al Estado, bien, quién es el hereje y quién no lo es. Pero la Iglesia, incluso en la especie de cuasiliturgia que se desarrolló para entregar al hereje al Estado, siempre empleó misericordia. Ahora, por supuesto, hermano, en aquellos siglos entendíamos, y por cierto, todavía lo hacemos, que la herejía es un pecado más grave que el asesinato, ¿verdad? El asesinato mata un cuerpo y el alma de quien comete el asesinato, pero la herejía mata quién sabe a cuántas almas. Y así, estos eran asuntos muy graves. Ahora, por supuesto, la Iglesia ha crecido y ahora adopta una postura muy firme contra cualquier idea de ejecutar a los malhechores por su rechazo de la fe. Eso simplemente no es, Gabe. Creo que estarías de acuerdo conmigo que simplemente no cumple con el espíritu del Sermón del Monte. ¿Verdad, Cy Kellett? No, no lo hace. ¿Sabes? El Papa Benedicto XVI dijo famosamente que en nuestra evangelización debemos presentar la verdad y hacerla atractiva para que atraiga a las personas, no nuestras maquinaciones y nuestro intento de manipular a las personas y ciertamente, Dios no lo quiera, intentar coaccionar a las personas. La Iglesia Católica ha dejado muy claro en un maravilloso documento doctrinal llamado Nostra Aetate del Concilio Vaticano II que cualquier, y no solo eso, sino también Dignitatis Humanae de ese mismo concilio, que cualquier idea de, y especialmente Dignitatis Humanae, cualquier idea de coaccionar a alguien para aceptar la fe es absolutamente anatema para la Iglesia Católica. Es contrario al Evangelio. Y de hecho, las conversiones, y te diré esto, Gabe, en la historia de la Iglesia, eso es lo único que la Iglesia, aparte de cuando hablamos de si el bautismo es válido o no, por supuesto, tienes que tener la forma y la materia válidas, Gabe. Eso significa las palabras correctas y las cosas correctas. Tienes que usar agua, ¿verdad? Otra cosa que invalida el bautismo es la coerción. Incluso en la Edad Media, la Iglesia lo entendía. No es como si acabáramos de llegar a esta revelación en el Vaticano II. La Iglesia siempre lo ha entendido. Esa coerción invalida una profesión de fe e incluso puede invalidar el bautismo, lo cual es extraordinariamente importante. Y ahora estás preguntando específicamente sobre qué mecanismo tenemos ahora para saber que estamos en lo correcto y que antes estaban equivocados. Bueno, depende de lo que estés hablando. Si estás hablando de usar métodos coercitivos, tenemos el magisterio de la Iglesia. Ese es el mecanismo, y acabo de mencionar algunos ejemplos de eso, que nos dice que la coerción es contraria al Evangelio, es un pecado, y llevará al infierno a la persona que está ejerciendo la coerción. ¿Sabes? Así de serio es eso, porque es contrario a la dignidad de la persona humana, como mencioné en el documento Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II. ¿De acuerdo? Pero ahora, si estás hablando de cosas como, digamos, el geocentrismo, ¿verdad? Y la lucha, porque mencionaste a Bruno y demás, y a los científicos. Bueno, y si me permites, también mencionó a Galileo. Solo quiero señalar que nadie mató a Galileo. Sí, nadie. Murió de viejo. Así es. Galileo estaba bajo arresto domiciliario. Fue tratado bastante bien. Pero el punto es, sin embargo, no tenemos un mecanismo en la Iglesia Católica para declarar. En otras palabras, la Iglesia Católica no ha declarado que el geocentrismo es incorrecto. Así dice Dios. No, la Iglesia no ha dicho eso. Lo que hacemos como católicos es proceder siguiendo las líneas de lo que los científicos... ¿Ves? Referimos preguntas como el geocentrismo a los científicos, y los científicos nos dan las respuestas
Ahora, con el tiempo, a lo largo de los siglos, los actos paralelos y demás, prácticamente se ha descubierto ahora. Sabemos bastante bien que la Tierra es redonda. No estoy hablando del geocentrismo, pero ya sabes, la Tierra es redonda y tal. Y de manera similar, que la Tierra no es el centro del universo. De hecho, sabemos, y como sabes, hermano, que tanto Galileo, Copérnico, como los geocentristas, todos estaban equivocados, porque ni el Sol ni la Tierra son realmente el centro del universo, porque todos están en movimiento, ¿verdad, Cy Kellett? Hasta donde yo sé, sí, el Sol no lo es. Pero mira, el punto es que estos son asuntos de ciencia, y cada vez que lees, como si fueras al catecismo de la Iglesia Católica, Gabe, y leyeras sobre la creación, lo que encuentras es que la creación se menciona solo en el contexto de cómo, como los primeros 3 capítulos del Génesis, revelan ciertos aspectos del plan de salvación de Dios para nuestra salvación. Que, por ejemplo, Dios es el creador. Él crea todas las cosas. Tenemos 2 padres originales, dice la sección 390 del Catecismo, y así sucesivamente. Así que la Iglesia se referirá al Génesis y a la creación, pero solo en esos contextos de que hay un orden creado que revela al ordenante, que es Dios Todopoderoso. Está la revelación de la caída del hombre y la profecía sobre su salvación que se cumple en el Nuevo Testamento. Ahí es donde la Iglesia enfoca sus esfuerzos, no en lo científico, lo que consideraríamos en realidad minucias comparado con el Evangelio de Jesús. Hola, gracias por vernos. Si te gusta esta respuesta católica, asegúrate de darle like, suscribirte y ver nuestras transmisiones en vivo de lunes a viernes, de 3 p.m. a 5 p.m. hora del Pacífico. O encuentra el episodio después en YouTube, en tu plataforma de podcast favorita o en la aplicación de Catholic Answers.